y lo vamos a conseguir. ¡Sí se puede! Bueno, aquí damos por finalizadas las ponencias del documento ético. Os damos las gracias especialmente por la paciencia durante el rato en el que peor se oía y agradecemos a las y los ponentes el esfuerzo que han hecho, especialmente a quienes más se han intentado ajustar al tiempo. Como seguro que tenéis un montón de preguntas, vamos a empezar a plantear las preguntas con AppGree y para eso vamos a pedir a Miguel Ardanel que vuelva a entrar y nos explique cuál va a ser el proceso. Antes hemos propuesto que entre todas y todos decidiéramos qué saludo colectivo queríamos mandar al mundo. Entre miles de personas hemos decidido que queríamos decirle a cada una y a cada uno de la gente que nos está mirando, y no solo, que no dejes que nadie haga política por ti, que participes, que juntos podemos. Hemos decidido decirles esto, pero nos ha gustado mucho también la segunda propuesta más valorada, y esta no queremos decirla, queremos gritarla, que nos escuche todo el mundo fuertemente, y es hora del cambio, juntos podemos. Queremos gritarlo fuerte, 3, 2, 1, ¡es hora del cambio, juntos podemos! Vamos a pasar al momento de preguntar a los ponentes. Como he explicado antes, es necesario que para hacer una pregunta, primero pongamos el nombre del equipo al que va dirigida o uno de sus ponentes. Ya los propios equipos decidirán quién la contesta. A partir de esa estructuración, las preguntas más valoradas serán las que serán contestadas por los ponentes subiendo aquí. Vamos a asegurar que no haya ninguna pregunta duplicada y que haya una pluralidad adecuada. Vale. Y que haya una pluralidad adecuada. Las preguntas de los ponentes, si van algunas a un mismo ponente, a un mismo equipo, se irán acumulando los tiempos para que esa persona tenga tiempo a responder a todas. Así que dejamos ahora por abrir 15 minutos para hacer una propuesta y 5 minutos para valorar la de todos los demás, para que se vayan, para que podamos hacer un orden de las preguntas más valoradas y los ponentes suban aquí a contestarlas. Muchas gracias. Juntos podemos. Perdonad, me dicen que la red wifi hay algún problema. Hay un problema sobre todo con la 2G. Los que podáis conectaros a la 5G, no os olvidéis, porque así podemos desbloquear la 2G. Muchas gracias. Lo que estamos intentando es construir un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que temen? Os temen a vosotros. Para que haya un cambio real, para que haya un cambio profundo. Porque el poder no tiene miedo a la izquierda ni a las ideologías, tiene miedo al pueblo, tiene miedo a la gente. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Exactamente eso es lo que estamos intentando construir. En eso existe Podemos. A nuestro pueblo no se le maltrata, a nuestro pueblo no se le desahucia, a nuestro pueblo no se le roba, a nuestros mayores no se les estafa con las preferentes.
tienen miedo si saben que nosotros vamos a meter en la cárcel a toda esa cuerda de sinvergüenzas? Tenemos que cambiarlo y convertir un sistema en el que las personas sean lo primero. Haciendo más barato el despido se ha despedido a más gente. Se suponía que recortando íbamos a salir de esta. En la realidad, recortando, la gente es más pobre y por tanto consume menos y por tanto se asfixia más la economía. Vamos a demostrar que no es así, que los ciudadanos, cuando estamos hartos, cuando estamos indignados, sabemos que podemos organizarnos y que podemos disputarles el poder en las instituciones. Podemos dar un susto de verdad a los poderosos. Todo es posible. Podemos, con un 94%, podría obtener 5. Entra Podemos en el Parlamento, realmente es una de las noticias más destacadas de la noche, que consigue 5 representantes. ¿Sí? Pues nada, aquí estamos aprovechando el intermedio.
Buenos días. Aprovechando el tiempo muerto que tenemos mientras se procesan las votaciones de ABGRI, que por cierto aprovecho para recordar que siguen activas. Estamos aquí con Javier, que ha venido desde la ciudad de Murcia, y con Eva, que ha venido desde Granada. Contadnos, ¿con quién habéis venido cada uno de vosotros? Bueno, de Murcia han salido varios coches, unos salieron ayer por la tarde, otros hemos salido por la mañana, bien tempranito, a las 6 de la mañana, pero creemos que ha merecido mucho la pena. Y yo he venido en un coche repleto y han venido 4 o 5 coches, bastante gente de Murcia aquí con toda la ilusión de esta asamblea, ¿no? Cuéntanos, Eva, ¿tú con quién has venido? Hola, pues parecido al compañero de Murcia, hemos venido miles de coches desde Granada, desde toda la provincia y con compañeros desde ayer que nos vinimos, hemos hecho noche aquí. Cuéntame, ¿cuál era el ambiente? ¿Cuál era el ambiente para venir? ¿Qué os esperabais al venir aquí? Pues lo que no hemos encontrado básicamente, mucha gente con muchas ganas de hacer política y de cambiar las cosas. ¿Os esperabais una puesta en escena así? ¿Cómo os lo imaginabais todo esto? Había mucha expectativa, pero yo creo que lo ha superado, si cabe, ¿no? Que yo he sido de lo último un poco en entrar porque había una cola importante, muchísima gente, estaba un poco desbordado todo, y al llegar y ver a miles de personas gritando si se puede, haciendo la ola, con un ambiente súper festivo, pues, yo personalmente no había vivido nunca nada así, ¿no? Una emoción colectiva que quizá hay que estar aquí para vivirla. Y dime, Javi, ¿cómo crees que vamos a salir de esta asamblea? Podemos, digamos, la gente que nos sentimos identificados con este proyecto. Pues creo que no me cabe duda que más reforzados, ¿no? Porque hemos llegado aquí con muchas propuestas, hemos llegado aquí con varios documentos, pero yo creo que eso va a enriquecer el debate, es una muestra, ¿no?, de la pluralidad, y ahora es el momento de la verdad, es el momento de confrontar esos proyectos y que la gente decida. Y además va a ser una muestra de que podemos salir más unidos en la diversidad. Eva, ¿qué crees que representa Podemos para el momento histórico que está viviendo este país? Bueno, yo si tuviera que resumirlo sería esperanza e ilusión. A mí lo que me motivó a entrar en Podemos era el pensar que sí se podían cambiar las cosas. Y yo creo que estamos demostrando que claro que podemos cambiarlas. Efectivamente, ¿qué cosas creéis que puede cambiar Podemos? Podemos, yo creo que ya ha puesto sobre la mesa una nueva forma de hacer política. Una forma de hacer política que cuenta con la gente, pero una nueva forma de hacer política que también genera credibilidad, porque la gente que hacemos esa política somos como la gente que está ahí fuera. Cuando sube Pablo hoy a animarnos, cuando sube Compas a hablarnos de sus borradores éticos, son gente como nosotros, son gente del pueblo, y eso ya ha marcado un perfil que intentan copiarnos, ¿no? Pero además yo creo que hay, medidas muy necesarias que Podemos ha puesto encima de la mesa cuando otros no se atrevían. La cuestión de la deuda, ¿no?, es fundamental. Yo creo que este pueblo nuestro ya está empezando a ver quién habla de verdad, quién va en serio, ¿no? Quién va en serio y quién sigue con lógicas del pasado. ¿Os esperabais el 24 de mayo, el día antes de las elecciones, un resultado electoral parecido al que sacamos? Pues yo sinceramente no me lo esperaba, incluso esa noche estuve de apoderada durante ese día, y cuando llegué de mi colegio me encontré con que teníamos 5 eurodiputados y fue una sorpresa increíble. Salimos hasta en los periódicos, justamente salía yo con un compañero levantándome y dio la vuelta a esa imagen casi a toda España, y yo lloré de la emoción porque no para nada esperaba ese resultado, pero... Había algo, ¿no? Te encontrabas casi con amigos de la infancia que no hablabas de política hace mucho tiempo y te decía, oye, pues este de la coleta, sin saber muy bien el nombre de Podemos, decía, pues este tipo lo voy a votar, ¿tú qué vas a hacer? Y había como una cosa que no me había pasado antes. Yo le decía a los compas, mañana, 2, 3, lo de la noche del 25 de mayo, pues fue una sorpresa, pero también un reflejo de que la sociedad quería algo nuevo, de que la sociedad esperaba un cambio, y Podemos justamente vino a cubrir un espacio de esperanza de mucha gente que no habían otros agentes políticos que lo estuvieran cubriendo, ¿no? ¿Habéis notado en vuestras respectivas ciudades, en vuestros círculos, ese cambio, digamos, en la gente que te encuentras por la calle cuando dices que eres de Podemos, de repente te miran diferente? Sí, vamos, mucha gente que te pregunta cómo puede participar, mucha gente que cada día
se suman a más y más círculos, se multiplican los círculos, gente de tu familia con los que, repito, no suele hablar de política, pero de pronto en una comida familiar sale el tema de Podemos. Es una cosa que desborda, ¿no?, el ámbito solamente militante o de los que hemos participado más en movimientos sociales y que se hace pueblo, ¿no? Eva, ¿tú también has notado este cambio en tu familia? Digamos, antes, no sé si antes tu familia era más escéptica con respecto a la política. ¿Has notado ese cambio? Bueno, en hueso duro has dado, porque mi familia no es muy de esta concepción. Yo creo que es gente que viene de otra época, de otra forma de concebir la política, y poco a poco hay que ir introduciendo justamente en ese tipo de gente, ¿no? Pero yo lo que sí he notado es el crecimiento exponencial que ha habido después de las elecciones, tanto en número de círculos, porque en Granada se han cuatriplicado, por ejemplo, en toda la provincia ha sido impresionante, y el número de personas que efectivamente, que vas por la calle, que dices soy de Podemos, que allí, bueno, mis compañeros de la universidad, de mucha gente me paran, estoy contigo, y es como abrumador, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué círculo viene? De Baeza, Jaén. Desde Baeza. Jaén, sí. Y cuéntanos, ¿ha cambiado un poco digamos, cuando tú dices que eres de Podemos a tus vecinos y empiezas a hablar de política, ¿cómo ven esto de Podemos? Pues el 90% dice que va a votar a Podemos, aunque en mi pueblo hay gente que tiene un poco de miedo. Entonces no vienen a la asamblea, pero van a votar a Podemos. ¿Por qué? Porque es un sitio pequeño, nos conocemos todos y no se atreven de todo, hay asamblea. Sin embargo, hay muchísima cantidad de amigos y conocidos que sí van a votar a Podemos. Y bueno, no sé, contadnos, por ejemplo, tú decías que tu familia es un hueso duro de roer. Puede que quizás no hayan votado a Podemos, puede que quizás todavía ni se identifiquen con Podemos, pero ¿nos ven con cierta simpatía? Sí, por supuesto que sí. En cierto modo es lo que te comentaba, es gente que está acostumbrada a otra forma de hacer política, vivió en otra época y a un poco un proceso más lento, y aparte de que son ideas globales casi opuestas, digamos, pero yo creo que la gente es más la fachada que ve, porque no se ha atrevido a dar ese paso de saber qué es Podemos realmente y qué es lo que pretendemos, ¿no? Que no son cosas muy sencillas y muy fáciles de conseguir. Y bueno, Javi, ¿cuál piensas que es el siguiente paso ahora, después de esta Asamblea Ciudadana? Salgamos, tú has dicho que vamos a salir más reforzados. ¿Cuál es el siguiente hito en el camino de Podemos? Yo creo que el siguiente hito, aparte de constituirnos localmente, que es un paso importante, debe de ser tener claro que Podemos va a disputar el ciclo electoral de mayo. En las municipales y en mi propuesta creo que nos tenemos que seguir abriendo a la sociedad en candidaturas municipales con otra gente que también está luchando, y disputar las autonómicas como Podemos, ¿no? Yo creo que van a haber sorpresas. En la región de Murcia, de donde yo soy, que es la región con más casos de corrupción, un 58% de los municipios tienen o se han registrado casos de corrupción. Hay un desgaste total del Partido Popular, el Partido Socialista no hay alternativa, y ahí Podemos, no me cabe duda que va a entrar en tromba. Va a entrar en tromba representando, bueno, pues una ciudadanía murciana que ya no aguanta más, por ejemplo. ¿Crees que Podemos está a la altura del reto que tiene por delante? Yo creo que sí, y solo viendo, bueno, este ambiente me lo demuestra, y además creo que estamos enganchando con más gente de la que nos pensamos. El otro día hablaba con una compañera de Sociología de la Universidad de Murcia, está haciendo una serie de encuestas, ¿no?, a la gente, y me decía que es increíble la gente que con memoria de voto de haber votado al PP está dudando entre votar al PP o a Podemos, con lo cual hay ya una muestra de que estamos ocupando la centralidad del espacio público. Efectivamente, ¿qué significa esto de que algunas encuestas nos dan casi que el porcentaje de votantes de Podemos viene tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular en la misma cantidad? ¿Qué puede significar esto? Yo creo que ahora mismo nos encontramos ante un cambio sociológico, digamos. La gente le habla de los conceptos izquierda, derecha, y quizá hoy día no, lo hablo por mi caso, no te puedes sentir representado como se pudieran sentir personas de hace un siglo, digamos, porque el concepto es antiguo ya, y ese mismo discurso yo creo es el que está llegando a la gente, a la mayoría social, a la gente que no
que no se interesaba por política, que simplemente veía que estaban mal las cosas y que querían cambiarlas. Sí, no. Creo que daba la clave Pablo, ¿no?, en la intervención que hacía al principio, ¿no?, de esta asamblea, cuando decía que hay una mayoría social que estaba huérfana de representación política, porque había mucha gente que votaba al PP o votaba al PSOE, pero quería educación pública, quería sanidad pública, tenía ideas de sentido común que estaban muy arraigadas en la sociedad, y que bueno, tenía ideas de bueno, el PP gestiona mejor la economía, y llevan desde la crisis comprobando que no solo es cuestión de economía, sino que no es que le gestionen mejor la economía, es que le roban la cartera. Entonces esta mayoría social sí que estaba huérfana de, digamos, representación política. Tú, digamos, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Qué piensas? Es decir, ¿estás de acuerdo con que hay esa mayoría social latente que hay que viene quizás de votar al Partido Popular, pero que estaba esperando una nueva opción? Sí, por supuesto. Yo conozco gente de mi pueblo que son del Partido Popular. Uno de ellos, por ejemplo, mi hermano, y no va a votar al Partido Popular, va a votar a Podemos. Hay muchísima gente desconforme con Podemos, con Partido Popular y la política de ahora, y de todos los símbolos políticos van a votar a Podemos, porque yo con los que me relaciono me suelen decir eso, que igual no vienen a las asambleas porque es un pueblo pequeño, como he dicho antes, pero que votarán fijo. Claro. ¿Y cómo crees que, digamos, cómo creéis, os lanzo la pregunta, cómo creéis que se puede compatibilizar estas diferentes intensidades de militancia? Es decir, efectivamente, como tú decías, quizás hay gente dispuesta a votar a Podemos o a participar en Podemos, pero que quizás no tiene esas 8 horas o esas horas a la semana para participar. ¿Cómo se hace esto? Pues no sé cómo podrían hacerlo ellos. Si no pueden participar, pues no sé, aquí hay gente que no ha podido venir de verdad porque no podían dormir, no tenían sitio donde dormir, pero si no hubiesen venido muchísima más gente. En Granada, como el círculo en el que estás tus horas, al fin y al cabo, Eva, ¿cómo tiene esto en la cabeza? Que hay gente que quizás no puede venir a todas las asambleas del círculo, pero a la que hay que tener en cuenta. Bueno, yo aquí hablo a título individual porque en Granada hay diversidad de opiniones, pero yo considero que la labor del equipo técnico en cuanto a facilitar canales de participación está siendo loable y por ello mismo está dando la oportunidad a participar a gente que no tiene esa posibilidad por tiempo, porque simplemente no le apetece ir a una asamblea o por que trabajan o por cualquier tipo de problema. Por eso mismo yo soy súper partidaria de que no se puede obligar a la gente a participar activamente porque por motivos personales no lo puede hacer todo el mundo igual. Yo en mi caso he estado implicada desde el principio y sí he participado porque he tenido tiempo. A partir de ahora en adelante quizás no puedo llevar esa intensidad que he tenido hasta ahora, pero quiero participar igualmente. ¿Creéis que estas herramientas que el equipo técnico está poniendo a disposición de la ciudadanía pueden servir para que, digamos, las personas que están fuera, que digamos que no vienen aquí o que no pasan que no pueden ir a todas las asambleas, se les tenga en cuenta sus demandas, sus opiniones? Sí, estoy de acuerdo con lo que apuntaba la compañera, ¿no? Yo creo que esta asamblea es un ejemplo de ello. Aquí no solo estamos los militantes y fuera está la ciudadanía. Podemos tiene que ser una herramienta de la ciudadanía para cambiar el país, no solo de militantes al uso. Entonces, aquí, por ejemplo, en la aplicación AppGrid, estamos votando los que estamos aquí, pero también la ciudadanía que nos está siguiendo en streaming, las resoluciones. Podemos votar aquí, pero también la gente que está en su casa. Igual con los borradores políticos, organizativos, éticos, igual va a ser pues con todos nuestros representantes, con lo cual ya, digamos, rompemos esa barrera de los más activos y los menos activos y nos constituimos pues en pueblo, ¿no? En pueblo organizado, en pueblo que participa cada uno en la medida de sus posibilidades. Entonces, digamos, para tratar de encauzar esa mayoría que coincidís que existe de manera latente, ¿creéis que es mejor una estructura de delegados o una estructura en la que cualquier persona que tenga, digamos, un código de votación pueda participar? Yo lo tengo muy claro. Yo creo que la nueva política que representa Podemos tiene que ser que cualquier persona que pueda participar, que quiera participar en Podemos en la medida de sus posibilidades, se le pongan las herramientas fáciles, las herramientas que necesite cada uno. En ese sentido, yo creo que el modelo de delegados no es el que más le conviene a Podemos y es una fórmula vieja.
Por supuestísimo, una persona, un voto. Ese es un principio fundamental en Podemos y si no fuera así yo no estaría ahora mismo en esta formación. Y la estructura de delegados me huele demasiado vieja política, algo que debemos de rechazar de primera mano. ¿Está usted de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Una persona, un voto, como dice la compañera. No hay otra salida, no hay otras personas que decidan por nosotros. Nosotros podemos votar que sea Pablo Iglesias presidente, que seas tú o que sea él. Efectivamente. Bueno, vamos a ver si hay algo más de gente aquí dispuesta. ¿De qué círculo vienes? ¿Cómo te llamas? ¿De qué círculo vienes? Yo me llamo Eloy Molinete, vengo también del Círculo de Granada, como la compañera. Y nada, he venido porque considero que es un momento histórico en nuestro país y hay que estar aquí. Un momento histórico, eso no es poco, efectivamente. ¿Cómo crees, es decir, cómo crees que vamos a salir de esta asamblea? ¿Más reforzados? ¿Crees que la prensa... ¿Qué crees que va a decir la prensa de esta asamblea? ¿Cómo lo ves? Bueno, decir que la prensa estos últimos días ha tomado una línea de buscando noticias, buscando titulares, pues lógicamente ellos tienen que vender noticias y aparte de eso yo creo que en este momento el debate es algo intrínseco en Podemos desde sus orígenes hasta ahora y creo que pese al debate duro que seguramente será este fin de semana, yo creo que vamos a salir bastante más reforzados y con ganas de ir a por todas. Pablo Iglesias hoy ha repetido una frase que está en camino de convertirse en una frase histórica, que es que Podemos no nació para ocupar una posición testimonial, sino para ganar. ¿Crees que Podemos está a la altura de ese desafío? Pues, hombre, yo creo que evidentemente las encuestas están siendo muy positivas con Podemos y prueba de ello es que estamos prácticamente empatados con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Yo creo que el problema de las encuestas es que quien las hace y quien las financia muchas veces no se atreve a decir el resultado real de las encuestas. Yo, por ejemplo, vengo de Andalucía, del Círculo de Granada, que tiene Facultad de Ciencias Políticas de esa ciudad y participa en la elaboración de las encuestas para el Partido Socialista y para la Junta y en la región. Y sin embargo era una encuesta que nos daba más intención de voto que resultado real. Con lo cual luego la cocina en las encuestas muchas veces es sorprendente. O sea que tú crees que aunque las encuestas nos estén dando empatados casi con el Partido Socialista, incluso a las puertas del sorpase, ¿tú crees que realmente estamos mucho más arriba ya? Yo creo que vamos a ir a por todas y seguramente estaremos como segunda o tercera fuerza política prácticamente empatados con el Partido Socialista como mínimo porque yo creo que tenemos que ir a ganar y a por todas. No podemos ser una alternativa de gobierno si no nos creemos de verdad que podemos cambiar las cosas y podemos ganar las elecciones. Tú el 24 de mayo, incluso el 25, antes de los resultados, ¿te esperabas 5 eurodiputados? Fue sorprendente porque nosotros, incluso el mismo día de las elecciones, entre los que íbamos de apoderados por la candidatura, comiendo, pues hacíamos nuestras cábalas para ver cómo iba a ser el resultado y los más optimistas nos daban, los más optimistas 3 y algún loco que había en el grupo decía que 4 y nosotros diciendo, bueno, estás loco. ¿Tú eras un loco? No, yo no era de los locos, yo era de los conservadores que incluso decía que dos resultados era ya un éxito para nosotros, que saliera Pablo y Teresa era para nosotros un éxito espectacular, teniendo en cuenta el poco tiempo que llevábamos y la campaña austera que estábamos desarrollando, acostumbrados a eventos fastuosos de los grandes partidos. Pero es verdad que en las redes sociales era impresionante los círculos de confianza y de amigos que comentaban que Podemos, que iban a votar a Podemos y el boca a boca, y yo creo que eso fue sorprendente y el crecimiento espectacular que hubo esas semanas antes de las elecciones. ¿Tú también has notado ese cambio desde el 25 de mayo con tus amigos, con tus familiares, con respecto a lo que esperan o lo que creen, a las cosas en las que tú te involucras? Lo he notado bastante porque incluso mucha gente de confianza que no se enteró o no supo que había una opción de cambio como era Podemos, a partir de ahora lo tienen clarísimo y yo creo que apuestan rotundamente por esta opción, aunque no participen activamente en los círculos, pero que confían que nosotros seamos una alternativa de verdad para este país. Efectivamente, como se lo he preguntado antes a Javier y a Eva,
¿cómo crees que es posible y si estamos siendo capaces de compatibilizar esas distintas intensidades de militancia, de involucración que necesita ahora mismo este momento histórico? Pues es que ese es uno de los problemas. Yo creo que tenemos que, la gente que estamos desde el principio y que nos creemos más del proyecto, tenemos muchas veces que tener un poco más de calma y, digamos así, que los que estamos en la vanguardia o llevando la delantera, tenemos que esperar a que mucha gente se sume al cambio y aunar fuerzas. Mirar hacia afuera en vez de mirar hacia nuestro ombligo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que muchas veces hemos tenido y los círculos, sobre todo ahora que estamos debatiendo el modelo organizativo, es una crítica un poquillo constructiva de aparcar esto, por eso esta asamblea es importante, plasmar ya cuál es nuestro modelo organizativo y empezar a trabajar con la gente y abrirnos a la ciudadanía, que es la que confía en nosotros y la que está deseando que le escuchemos. Efectivamente, ¿qué papel debería entonces tener los círculos? Yo creo que los círculos tienen que ser ese catalizador, ese elemento que una a la iniciativa ciudadana y la voz popular con la organización que es Podemos. Y creo que es un papel fundamental, sobre todo porque mucha gente está acostumbrada a las formas tradicionales de hacer política y Podemos también incluye nuevas formas de participación, elementos de herramientas online, y hay que romper esa barrera y los círculos son importantísimos también, hacer una pedagogía y formación a la gente para que se implique en el proyecto, aunque sea a diferentes niveles, y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que cualquier persona tiene que tener el mismo peso si es simpatizante de Podemos, tanto si es militante activo en los círculos como con un voto online por internet. ¿Qué opinas, digamos, qué consecuencias negativas o positivas puede tener este intento de efecto de Pedro Sánchez en las filas del PSOE y también con respecto a la estrategia de Podemos? Pues yo creo que Pedro Sánchez es el último intento, por lo menos hasta ahora, del Partido Socialista de lavar un poco su imagen y evidentemente ha conseguido ilusionar dentro de sus filas, pero muchísima gente, incluso del Partido Socialista, está bastante descontenta con el resultado. Yo creo que por mucho que intenten aparentar que es un cambio sustancial en el Partido Socialista, en realidad el Partido Socialista sigue teniendo las mismas políticas que hasta ahora y el mismo discurso. De hecho, hasta hace poco decía que las puertas giratorias las iba a prohibir, pero no con carácter retroactivo. Es decir, mientras no le diga a Felipe González que deje el Consejo de Gas Natural, estamos en la misma situación. Yo creo que Pedro Sánchez es simplemente un elemento y otro intento más del Partido Socialista de engañar a la ciudadanía española. Bueno, me despido, continuamos con la Asamblea Ciudadana. Muchas gracias a todos los que habéis participado aquí y nada, continuamos. Bueno, pues vamos a empezar ya con la ronda de las preguntas más votadas a los equipos que han defendido documento ético. Como bien ha explicado Miguel Ardanuy, para favorecer la pluralidad, ningún equipo puede superar más del 50% del tiempo. Esto significa que, dado que hay un equipo que ha recibido la mayoría de las preguntas, vamos a tener que cortar unas cuantas de esas preguntas para que solo estén la mitad del tiempo, que será media hora, si no me equivoco, media hora. Este equipo es el equipo Claro que Podemos, equipo Pablo Iglesias. Y las preguntas son las siguientes. Si pueden ir subiendo. El equipo Claro de que Podemos, si puede ir subiendo, por favor. Las preguntas las tenéis enfrente, pero aún así las vamos a leer. Se están haciendo de rogar un poco. Vamos a leer todas las preguntas seguidas para que las respondan en bloque y les pediríamos que intenten en la medida de lo posible responder a todas las preguntas y no dejarse de preguntas por responder. Antes de nada deciros que como por mis defectos de profesor
antes me he alargado, ahora renunciamos a una parte de nuestro tiempo para compensar lo que antes hemos hablado de más. Disculpas. Vale, pues como ha explicado Daniel, vamos a leeros las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se va a controlar el cumplimiento del código ético por parte de los representantes de Podemos? En segundo lugar, ¿qué medidas se van a tomar contra el abuso de los bancos con las familias hipotecadas? La tercera es, ¿cómo pensáis controlar a la gente que entra por intereses personales como se ve en Navarra? La siguiente es específica para Juan Carlos y dice, ¿qué es lo que consideráis casos excepcionales para que el mandato, en lugar de 8 años, sea de 12? La siguiente pregunta pone que en el borrador se recogen parámetros para fijar posteriormente, como las limitaciones de cargos simultáneos y el salario. Y la pregunta es que cómo se fijarán y cómo se va a garantizar que sean de manera democrática. La siguiente va dirigida a Pablo y dice, ¿hay líneas rojas del borrador Echenique que os impiden liderar con su modelo? ¿Cuáles son esas líneas rojas? La siguiente pregunta es parecida a una que ya hemos leído anteriormente, que es, Monedero, dices que las personas solo pueden estar 8 años en un cargo público y excepcionalmente 12. Y la pregunta es que, ¿cuál es la excepcionalidad? La siguiente dice, es prioritario resolver la cuestión de las elecciones municipales en poblaciones menores de 10.000 habitantes. Se está produciendo fenómenos preocupantes de oportunismo político con las siglas de Podemos. La penúltima pregunta es que ¿qué pensáis sobre la doble militancia y si hay que limitar su participación en Podemos? Y por último, al equipo en su conjunto, ¿se podrán votar las posibles coaliciones? Pues muchísimas gracias, pues con la brevedad que hemos prometido. El control del cumplimiento del código ético está en la propuesta de una comisión de derechos y garantías, es decir, que tenemos que dotarnos de herramientas que nos permitan a la interna controlar el código ético. Y si no existe esa comisión de garantías, estaría sometido pues al albur, a la suerte, a la fortuna. El comité nuestro, la comisión nuestra de derechos y garantías es un elemento central. En otros partidos o en otras formaciones políticas representa un papel residual. En el nuestro no, porque tenemos que luchar, como hemos venido diciendo, contra la casta. Y eso implica el riesgo de que parte de la casta quiera esconderse en nuestras filas. Por tanto, mucha importancia a la Comisión de Derechos y Garantías. Medidas que se van a tomar contra el abuso de los bancos con las familias hipotecadas. Tenemos ahora mismo una herramienta en Europa. Hay leyes que están ya sancionando la ilegalidad de la ley hipotecaria en España. Tenemos la obligación de activarlo. Tenemos la obligación de, al igual que en muchos ámbitos, estamos teniendo el apoyo de técnicos, necesitamos, fijaos, y esto es muy importante, el apoyo de juristas, de jueces, de gente que realmente quiere entender la justicia de manera diferente y que nos empiecen a ayudar para esos mandatos de Europa a hacerlos realidad de inmediato, aprovechando, insisto, que Europa ha dicho que nuestra ley hipotecaria es claramente contraria a lo que plantea la legislación europea. ¿Cómo controlamos a la gente que entra por intereses personales en diferentes lugares? Primarias y más primarias. Hemos insistido en que el elemento que tenemos, la herramienta que tenemos, somos nosotros mismos. Hemos dicho 1000 veces que solo el pueblo salva al pueblo. No podemos sustituir, fijaos, no podemos sustituir la colaboración ciudadana, la participación, no la podemos sustituir por principios legales. No podemos hacer una marea legislativa pretendiendo que solamente con leyes solventemos nuestros problemas. Vamos a solventar nuestros problemas estando ahí presentes, haciendo una rendición de cuentas cotidiana, participando para evitar que se nos cuelen los oportunistas. Os hemos dicho durante toda la campaña, la gente que nos quiera apoyar porque ya no le convencen los partidos existentes de la casta, que no nos apoye solamente para que nosotros traigamos lo que trajeron ellos en algún momento, sino que si estáis dispuestos a apoyar a Podemos sea porque al día siguiente estáis dispuestos a seguir trabajando en vuestro puesto de trabajo, en la calle, en la familia, en la universidad, en el colegio. Esto no se solventa solamente ni con leyes ni votando. Esto solamente se solventa con vosotras y con vosotros. Casos excepcionales, pues los que decidamos también nosotros que intuimos que tienen que ver con la experiencia. En algún caso, por ejemplo, puede darse que haya alguna persona con un perfil muy concreto, en un momento histórico muy concreto, y que podríamos decir
merece la pena, por esa excepcionalidad, pensar, por ejemplo, Carlos Jiménez Villarejo, que de repente se está negociando algún elemento muy poderoso de corrupción y digamos, necesitamos que Carlos Jiménez Villarejo esté ahí apoyando esa lucha decidida. Solamente en esos casos excepcionales tendría sentido aumentar de 8 a 12 años. Hay muchos aspectos que no podrían incorporarse ahora mismo y los hemos planteado a que los desarrolle después el Consejo Ciudadano y cuidado. Hay una cosa en Podemos que es muy maravillosa. Aquí nada se escribe en piedra. Aquí siempre que todas y todas decidimos que queremos cambiar algo, lo vamos a cambiar. No olvidéis esto. Si algo no funciona, si algo no nos gusta, si en algo no nos hemos equivocado, todas y todos lo podemos cambiar. Aquí nada se escribe en piedra. Casi por terminar, en las elecciones municipales, el tema del oportunismo ya hemos planteado. Tenemos la voluntad de, en el documento organizativo, frenar cualquier tipo de posibilidad de que quien no cumpla lo que hemos planteado antes de los documentos éticos de nuestra formación no puedan pertenecer a Podemos, quedan fuera. Inmediatamente determinados comportamientos están fuera. No entendemos cómo como esa gente que ha robado las tarjetas tienen que tardar tantísimo tiempo en reconocer que son unos delincuentes y que han robado a este pueblo. Preguntan sobre la doble militancia. Mirad, hay un peligro profundo en nuestras sociedades europeas, y es que llevamos demasiado tiempo viviendo bajo la losa del neoliberalismo en la economía y de la democracia representativa en la política. Delegamos la política y los partidos se cartelizaron, se convirtieron en cárteles, de manera que los que están dirigiendo la política son profesionales que viven de la política. ¿Y sabéis qué pasa? Que esa gente no tiene ningún tipo de vergüenza de estar en un partido, en otro, o decir Diego donde dijeron digo. Tenemos que pararles los pies, no pueden entrar a manchar nuestra casa. No vamos a permitir que manchen Podemos. Hay gente que no entiende que estemos tan preocupados. No pueden manchar la marca Podemos porque somos la única garantía de terminar con la casta, de terminar con este desagüe de democracia. Por eso somos tan radicales en defender la marca Podemos. Hemos planteado que la doble militancia genera problemas porque los grandes partidos se nos pueden colar. No queremos que nadie de los grandes partidos, utilizando nuestra generosidad política, se nos cuelen y aprovechen cargos de responsabilidad política para hacer lo que ya no pueden hacer con la marca PP o con la marca PSOE. Ese es el elemento central que nos ha llevado a entender que la doble militancia hace que se nos puedan esconder estos grandes partidos en Podemos y que, igual que han roto este país, pretendan romper esta herramienta de ilusión ciudadana. Y por último, ¿se podrán votar las posibles coaliciones? Claro. Es evidente que tenemos entre todas y todos. Hemos dicho antes que España es una nación de naciones. Tenemos que ir aprendiendo la pluralidad de este país. Tenemos que ir entendiendo que los pueblos de España son pueblos diferentes que se integran en una unidad y por tanto las decisiones nos competen a todos. Tenemos claros algunos elementos. No queremos pactar con la casta. No queremos, de alguna manera, ser, como hemos dicho en alguna ocasión, la UCI de ninguna formación política del régimen del 78. No queremos que se nos cuelen los que ya no pueden usar la marca suya, utilizando la limpieza de lo que significa Podemos. No sabéis la alegría que nos da que llevéis la camiseta de Podemos. Que alguien me cuente qué partido político puede ir con una camiseta de su partido por la calle. Vosotras podéis. Eso es lo que estamos haciendo diferente. Y decía algún sinvergüenza, que yo andaba por ahí hablando mal hasta las farolas de mi amigo Pablo. Os dejo con mi amigo Pablo, el de las farolas. Atentos, amigos de la prensa, que la respuesta a esta pregunta os va a gustar. Aquí no tenemos ningún miedo de responder a las preguntas.
Pregunta para Pablo Iglesias. ¿Hay líneas rojas del borrador Echenique que os impiden liderar con su modelo? ¿Cuáles? Número 1. En Podemos no hay líneas rojas, hay opiniones diferentes. Y cuando hay opiniones diferentes, aquí no tenemos miedo. Aquí no tiene por qué haber pactos para rehuir el conflicto. Aquí no tiene por qué haber acuerdo entre familias como en los partidos de la casta para que a la gente no se le permita discutir opciones diferentes. Vais a ser vosotros y 130.000 personas más los que decidan cuáles opciones les parecen mejores. A mi juicio hay dos elementos fundamentales que nos diferencian y hay que ponerlos encima de la mesa. En primer lugar, el 25% de los miembros de la dirección consideran los compañeros que deben ser elegidos por sorteo. No, estamos de acuerdo y explico claramente por qué. Una de las razones por las que nos tienen miedo, una de las razones por las que no paran de mirarnos, una de las razones por las que hay cientos de columnistas a sueldo escribiendo contra Podemos es porque somos eficaces. A ellos les encantaría que no fuéramos eficaces. Igual que a la selección de baloncesto de los Estados Unidos les hubiera encantado que Aito García Reneses hubiera elegido la selección española por sorteo. La selección la vais a elegir vosotros y vosotras, pero todos tenemos derecho a proponeros qué equipo, porque aquí tenemos que ser un equipo, entendemos que es el más eficaz para llevar a Podemos a ganar las elecciones. Segunda diferencia, 3 secretarios generales. Ya me gustaría a mí, os lo aseguro, descargarme de responsabilidad, pero creo, aunque sea duro en lo personal, aunque sea duro en términos políticos reconocerlo, que 3 secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno sí. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una elección democrática y su propuesta no recibe la mayor parte de los apoyos, debe echarse a un lado. Porque no somos como la casta, que me da igual el modelo organizativo, que me da igual la estrategia política, yo lo que quiero es liderar esto. Por eso, si nosotros perdemos, habréis ganado vosotros y los compañeros que habrán demostrado tener el mayor apoyo por parte de la militancia, por parte de los 130.000, tendrán la legitimidad y todo mi apoyo para liderar Podemos y para defender su modelo organizativo. Pero del mismo modo que digo esto, sé perfectamente que mis compañeros, sé perfectamente que Pablo Echenique, si la gente decide otra cosa, si la gente está de acuerdo con nuestra estrategia electoral, con nuestro modelo organizativo y con la necesidad de tener un secretario general, no me cabe ninguna duda que se estarán a un lado porque son gente honesta para apoyarnos en este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo de Claro que Podemos, equipo Pablo Iglesias, y gracias por autocontenerse y dejar más tiempo al resto de equipos. El siguiente equipo que va a subir es el equipo 5 del Círculo 13. Vale, vosotros tenéis 6 minutos y como a ellos os vamos a leer las preguntas. ¿Se apuesta también por un apoyo a las energías renovables como posible sector de desarrollo? La segunda pregunta ¿es Podemos un partido plural que acepta todo tipo de opiniones o debe asentar unas bases éticas y sociales sólidas aunque haya un sector del partido que no las acepte? ¿Cómo se podría mejorar, por tanto, el consenso de esas bases? Y por último, ¿cómo vamos a hacer que sea laico el Estado? Tenéis
6 minutos para contestarlas. Bueno, la primera cosa que queríamos aclarar era cómo podéis identificarnos a la hora de votar, porque ya hemos dicho que nos llamamos equipo de principios éticos 10 círculos, pero a la hora de votar, como habréis visto cuando han salido ahí los diferentes nombres de los equipos, nuestro equipo es el equipo 5, ¿vale? Así es como nos identificamos, como equipo 5. Esa va a ser la manera en la que podáis votarnos. Bueno, en referencia a la pregunta que nos habéis hecho de cómo vamos a hacer laico el Estado, bueno, pensamos que no hay ética si no hay objetividad. Y cuando un Estado se identifica o beneficia a una religión, como pasa en este país, que es el caso de la religión católica, pensamos que no se está cumpliendo con esa objetividad. De hecho, en nuestro articulado proponemos el siguiente principio ético. Impulsar el laicismo promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión. E insisto, pienso que esto está relacionado. Pensamos que esto es fundamental a la hora de que la ética se sustente en la objetividad. Y nuestra propuesta sería, aunque esto ya tendría que ver más bien con un principio político, suprimir el concordato con el Vaticano. Esa sería la propuesta. Bueno, creemos que Podemos sin duda debe ser un partido plural e inclusivo. Esto no debería ser en absoluto incompatible con tener unas sólidas bases éticas. En nuestro punto 5 explicitamos que la participación es abierta a todas las personas, pero que se deben de respetar los derechos humanos, el método de participación democrática y el compromiso ético que nos ocupa. Pensamos que si la participación en Podemos se basa en debates verdaderamente abiertos e inclusivos y con acceso a información, es posible llegar a las mejores soluciones de consenso. Tenemos que confiar en la sensibilidad y en la sabiduría de la gente. Gracias. Hola. En cuanto a la pregunta que han hecho de si consideramos las energías renovables como sector de futuro, la respuesta es clara. Sí, por supuesto, es clave. En nuestro preámbulo se menciona y se hace hincapié en la sostenibilidad. En el punto 1.2 está dedicado al medio ambiente y el desarrollo se realizará posteriormente en el documento político. Este punto 1.2 dice: defender y respetar nuestro entorno natural, promoviendo un desarrollo sostenible que responda por igual a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Para terminar, cuando se construye un proyecto de transformación social, económica y político, no solo hay que pensar en el corto plazo, en lo urgente, sino también en el medio y largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Ahora va a responder el equipo Ética y Transparencia. Tienen 2 preguntas, lo cual significa 6 minutos. Vale, la primera pregunta para vuestro documento es: ¿cómo evitar que corruptos lleguen a los círculos de Podemos? La segunda y última: ¿la limitación de mandatos a 8 años incluye la suma de cargos en todas las administraciones? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir esta mañana tan agradable de ética y discusión ideológica. Gracias. A la pregunta de cómo evitar que corruptos lleguen a los círculos de Podemos,
Evitar que alguien llegue no se puede evitar, pero sí se puede detectar. Y una vez que se detecte, hay mecanismos para evitar que continúe con nosotros. Habrá un comité de garantía que definirá qué comportamientos son éticos, cuáles no son éticos, y establecerá unos mecanismos de expulsión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy de la opinión, y lo hemos consultado en el Círculo de Jerez, del que formamos parte, de que cuando alguien se presente para ocupar algún puesto, yo quiero conocerlo, yo quiero saber de dónde viene, cuál es su bagaje, cuál es su currículum, qué tiene hipotecas, de dónde recibe su dinero. Yo quiero una transparencia, que es uno de los principios que es lo que nos basamos aquí. Y con esa transparencia, si me engaña, si manipula, será detectado y será expulsado con esa garantía que ese comité tiene establecida. Yo creo que está respondida la pregunta. Muchas gracias a todos. Hola de nuevo, compañeros y compañeras. Bueno, la segunda pregunta que nos habéis formulado es muy sencilla y muy rápida de contestar, pero antes quisiéramos agradecer el trabajo de los siete equipos que hemos confluido aquí en este grupo, que son los equipos de Jerez, de Paterna, de El Bierzo, Barcelona, Baracaldo, Mellejo, Sánchez, me estoy dejando, perdón, y Bayondo, perdón, Alcosánchez, disculparme. Bueno, la pregunta en sí, es decir, la limitación de mandatos a 8 años, nos preguntan si incluye la suma de cargos en todas las administraciones. Creemos que sí, creemos que salvo alguna excepción muy concreta que se habría que debatir, habría que consensuar y habría que votar, creemos que el servicio a la ciudadanía que tiene que dar el cargo electo de Podemos tiene que limitarse a las legislaturas. Como digo, en casos muy concretos se podía plantear una ampliación a 4 años más. Entendemos que somos servidores de la ciudadanía, con lo cual no tenemos que convertirnos en profesionales de la política. Y 8 años de mandato, 8 años de ejercicio de cargo público son absolutamente suficientes para generar y para desarrollar ese servicio a la ciudadanía. Con lo cual, insisto en las palabras anteriores de Juan Carlos Monedero y otros compañeros en que el que quiera venir aquí a enriquecerse, a profesionalizarse y a vivir a costa de la política, pues que coja la puerta y se marche a otros muchos espacios que en este país, desgraciadamente, todavía son demasiados. Y cedemos el resto del tiempo a los demás compañeros que creo que también lo van a necesitar. Muchas gracias. ¿Los papeles? Muchísimas gracias. El siguiente equipo que va a contestar las preguntas es el equipo 109. Tenéis 2 preguntas, así que tenéis otros 6 minutos. Las preguntas son estas 2. ¿Es posible establecer que no haya prescripción para delitos de cargos públicos en el acto de sus funciones y, a su vez, establecer responsabilidades económicas y jurídicas por ello? Y la segunda pregunta, si podéis explicar más profundamente qué significa el compromiso de cambiar el marco legal de aquellos privilegios que pueden resultar irrenunciables por quienes ostentan la condición de representantes, que especifican que es el punto 9C de vuestra propuesta. Tenéis 6 minutos también. Sí, lo tengo aquí. Bueno, para la primera pregunta, sí que es posible establecer que no haya prescripción para los delitos de cargos públicos, pero primero hay que ganar unas elecciones generales para poder cambiarlo en el Congreso. Una vez que ganemos las elecciones generales, tengamos la mayoría absoluta, vamos al Congreso y entonces establecemos la imprescriptibilidad de los delitos efectuados por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones.
Gracias. También se pueden establecer responsabilidades económicas, la responsabilidad civil, el embargo de bienes, efectivamente, de hecho, bueno, ya existe para determinados delitos, y las jurídicas, que es la inhabilitación para ejercer cargo público, que actualmente para determinados delitos son durante un tiempo, pero también nosotros podemos establecer que sea una inhabilitación a perpetuidad, es decir, que nunca pueda volver a ejercer ningún cargo público. Muchas gracias. Ya terminó la primera pregunta. Hola, buenos días a todos y a todas. Es para mí un privilegio como un jurista estar aquí ante vosotros y deciros un par de cosas. En primer lugar, deciros que hay otra forma de entender las leyes. Una forma de entender las leyes es, por ejemplo, que las leyes han de servir a las personas y no las personas a las leyes. Y esto es importante. Es importante para, por ejemplo, tener en cuenta que algunas veces cuando nos hablan de leyes inmutables, que no se pueden cambiar, habría que recordarles que las leyes se hacen de acuerdo a los tiempos y sirven para organizar la vida de la gente de forma democrática. Y un poder legislativo que tiene en cuenta estos criterios siempre está dispuesto a modificar las leyes cuando sea necesario. Los juristas de Podemos vamos a intentar hacer esta forma de entender la justicia de otra manera y entender la justicia de una forma diferente. Y vamos a ponernos al servicio con esa idea que se ha dicho de obedecer el mandato de la gente cuando se tiene un instrumento para poderlo poner a su servicio. En concreto, me gustaría completar la cuestión de la modificación del Código Penal diciendo que seamos realistas, pidamos lo imposible. Y lo imposible es que un día pueda haber 176 diputados, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, necesaria para modificar una ley orgánica o para modificar el Código Penal. El Código Penal, que sería en donde pondríamos esa imprescriptibilidad de los delitos que casi son de lesa humanidad, que son aquellos que pueden los cargos públicos provocar en el ejercicio de sus funciones. También los juristas de Podemos también estamos hablando de qué hacer cuando hay un derecho, vamos a decirlo así, que es irrenunciable. Por ejemplo, en el caso de los aforados. Sabéis que si eres aforado no puedes renunciar a este derecho. Bueno, pues los juristas de Podemos, en la línea de lo que he dicho antes, también pensamos que podemos adquirir el compromiso de modificar la ley, aunque no podamos hacerlo en ese momento, adquiriendo un compromiso moral de que si en un momento determinado pudiéramos hacer esa modificación, la haremos. Por ejemplo, renunciar al aforamiento injusto, a los aforamientos innecesarios, a los aforamientos como existe en nuestro país, que es uno de los países en la Unión Europea que más aforados tiene. Quisiera terminar mi intervención para poner un ejemplo concreto, recordando a un diputado del Congreso de los Diputados, creo que el único, que ha renunciado a una cosa tan básica como tan básica como ves que los diputados del Congreso de los Diputados, cotizando a un sistema de seguridad social especial, por 4 o 5 años, una legislatura y un poquito más, pueden acceder a una pensión vitalicia, igual que la que un trabajador tiene que obtener después de 35 o 37 años de cotización. Ha habido un diputado que ha renunciado a este privilegio. Ese es el ejemplo concreto, que estamos dispuestos a renunciar de esa manera a los privilegios que no son necesarios. Muchas gracias. Bueno, estamos entrando ya en el tramo final. Quedan por responder tan solo 3 equipos, cada uno de los cuales tiene 3 preguntas. Ahora es el turno del equipo Podemos Participación. Y la pregunta es la siguiente.
La pregunta es, los pactos con otras formaciones, que cómo se harían. Y tenéis 3 minutos. Nosotros estamos radicalmente en contra de los pactos indefinidos o generales, donde se pacta sin saber qué para repartir puestos en el poder. Yo creo que eso es parte del ADN de Podemos, que los pactos no se hacen bajo ningún momento en despachos, sino que son refrendados por la ciudadanía. Defendemos que los pactos sean sobre programa, programa y programa, como decía alguien que ya sabéis. Y nos inquietaba mucho si Podemos podía llegar a ser capaz de pactar con quien desahucia, con quien empeora nuestras condiciones de vida, con quien hace que nos despidan más fácilmente. Yo creo que no, yo creo que venimos para cambiar este país y lo primero es darle la oportunidad a la gente de decidir en cada momento y sobre todas las cuestiones, incluidos sobre los pactos de programa. Independientemente de esto, a nosotros nos preocupaba mucho cuando hablamos del código ético. Yo creo que no estaría en Podemos, personalmente, si no hubiese habido criterios éticos fuertes desde el principio. Nos preocupa la vinculación entre falta de democracia y corrupción. Decía un político catalán que en Cataluña son 400 familias y eran siempre los mismos los que decidían. Abrir unas puertas de la política implica el abrir las ventanas para que sea transparente, para que la ciudadanía tengamos la capacidad de decidir. Y esto a nosotros viene a cuenta. Vengo de un círculo pequeño, de Oviedo, y esta semana hemos visto uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Asturias, donde José Ángel Fernández Villa, un sindicalista minero que durante 40 años ha gobernado desde el Partido Socialista el futuro de Asturias, ha puesto y quitado presidentes haciendo pactos en despachos, se encontraba que tenía una fortuna en un paraíso fiscal. 1,4 millones de euros. 1,4 millones de euros de los trabajadores que lucharon por sus derechos laborales en la minería asturiana y que lucharon por sus vidas por tener un futuro. Yo no quiero que dentro de 40 años nadie tenga la más mínima posibilidad de decir que alguien que hoy está aquí, dentro de 40 años, en cualquier pueblo del Estado, en cualquier pueblo de Asturias, se ha enriquecido con esto. Por eso planteamos este código ético. Este código ético donde va a ser el código ético más fuerte de cualquier partido político. Un código ético que hoy estamos discutiendo divididos, pero que mañana lo vamos a usar juntos contra la casta. Nunca va a volver a pasar esto. ¡Juntos Podemos! Muchas gracias. Vamos a intentar centrarnos en el tiempo y en los 3 minutos, porque hay más gente que tiene que hablar. El siguiente equipo es el equipo 103 y tenéis una pregunta, por lo cual tenéis 3 minutos. La pregunta es, ¿podríais explicar cuál sería la modificación que planteáis de la Constitución? ¿Se trata de hacer extensible algún principio ético a todo grupo político? Bien, sí, por supuesto, la Constitución hay que tener claro que no es una Constitución democrática porque no tiene separación de poderes, es decir, el poder legislativo no es elegido directamente por los ciudadanos y el poder ejecutivo tampoco, no hay presidente de la República ni hay una elección directa como en Francia, y el poder judicial, por supuesto, no es independiente. El compañero Villarejo, como ha dicho antes otros compañeros, no pudo investigar en Cataluña a la familia Pujol. Luego, eso es un dato que demuestra que no hay separación de poderes. La Fiscalía y los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de poder del Poder Judicial, es elegido por los políticos. ¿Cómo va a haber separación? Y el político, el jefe del partido, es el que manda en los diputados del Congreso. Eso es un disparate, porque siempre el jefe del partido va a decidir a los magistrados
y a los jefes del Poder Judicial. El primer cambio es, en un proceso constituyente, hacer una separación de poderes, sobre todo el Poder Judicial. Y el principio ético hay que trasladarlo a todos los partidos, por supuesto. También la revocabilidad, como he dicho antes. La revocabilidad quiere decir que el político, el representante, se debe al círculo abierto de ciudadanos o distritos, como queráis llamarlo. Es la única manera de conseguir una soberanía del pueblo. Hola, compañeros. Los quiero recordar que mañana por la mañana está el debate de principios organizativos, que es el debate duro, el núcleo de este fin de semana. Nosotros vamos a presentar la propuesta número 40, que es diferente totalmente a la de Chenique, a la de Pablo y a los demás compañeros. Porque en esa propuesta no se votan a personas, ni a candidatos, ni a equipos. Se votan ideas. Se votan propuestas. Tú tienes una propuesta, preséntala para mejorar la sociedad. ¿Me comprendéis? Solo quería decir eso, porque como nadie nos conoce, como no existimos, para que sepáis que existimos. Gracias. Por la rampa. Puedes ir bajando por la rampa, gracias. Muchas gracias. Tenéis que bajar por la rampa. Gracias. Y por último, os dejamos con el equipo 12, que tiene... ¿El equipo 12 está preparado? No hay equipo 12. Ah, suben. El equipo 12 sube por la rampa. No sé si tenemos un micrófono. De acuerdo. Pues la pregunta para el equipo 12 es la siguiente. Dice que todos dicen que se va a elegir mediante primarias abiertas a la ciudadanía. Que todos son todos. Y por esto, ¿cómo se evitarán que caciques y corruptos se presenten a ellas? Hola de nuevo a todos. Referente a esta pregunta, la esencia de Podemos tiene 4 pilares. La asamblea abierta, libre y accesible. Cuando se refiere a todas y a todos, en la asamblea es de puertas abiertas, pero solo los inscritos en Podemos tendrían el poder de votar en primarias, pero la asamblea puede ir cualquier persona. La propia esencia del documento vinculante ético que hemos presentado antes limita, es decir, cuando una persona tiene que rendir cuentas de manera pública, cuando una persona firma un documento vinculante, cuando una persona firma un compromiso anticorrupción, cuando hay un comité de garantías que vigila todo este proceso y cuando hay un límite salarial del cual hay que destinar a fondo social, entendemos que esta propia esencia limita la posibilidad de que personas caciques o corruptas se puedan presentar. Solo en justicia, libertad e igualdad podemos. Teresa, todas estamos contigo. Lucha, lucha con todas tus fuerzas. Gracias. Muchísimas gracias al equipo 12 y muchísimas gracias a todos los equipos por haber contestado las preguntas, a todas vosotras por haber estado aquí todo este tiempo. Sabemos que a veces se ha hecho pesado, pero bueno, esperamos que haya estado bien.
Lo último, antes de despedirme para mañana, recordar que Podemos no se financia con los bancos, que nosotros no le vamos a pedir un crédito a nadie y no hemos pedido un crédito para poder estar aquí hoy. Por lo tanto, necesitamos que la gente participe en el crowdfunding y aportéis todo lo que podáis, cada uno según sus posibilidades. Llevamos casi más del 50% completado, pero necesitamos un pequeño empujoncito más. La página tenéis ahí, es crowdfunding.podemos.info, así que todos a meterse y aportar un poco para que podamos hacer eventos como este. Y nada, esto ya acaba aquí, nosotros nos despedimos, mañana tendremos mucho más. No os vayáis todavía. Os vamos a dejar, nosotros nos despedimos, pero esto no ha acabado del todo, os vamos a dejar con un vídeo tras el cual habrá un homenaje muy especial. Muchas gracias. Lo que estamos intentando es construir un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que temen? Os temen a vosotros. Para que haya un cambio real, para que haya un cambio profundo. Porque el poder no tiene miedo a la izquierda ni a las ideologías, tienen miedo al pueblo, tienen miedo a la gente. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Exactamente eso es lo que estamos intentando construir. En eso existe Podemos. A nuestro pueblo no se le maltrata, a nuestro pueblo no se le desahucia, a nuestro pueblo no se le roba, a nuestros mayores no se les estafa con las preferentes. ¿Cómo no nos van a tener miedo si saben que nosotros vamos a meter en la cárcel a toda esa cuerda de sinvergüenzas? Tenemos que cambiarlo y convertir un sistema en el que las personas sean lo primero. Haciendo más barato el despido se ha despedido a más gente. Se suponía que recortando íbamos a salir de esta. En la realidad, recortando a la gente es más pobre y por tanto consume menos y por tanto se asfixia más la economía. Vamos a demostrar que no es así, que los ciudadanos, cuando estamos hartos, cuando estamos indignados, sabemos que podemos organizarnos y que podemos disputarles el poder en las instituciones. Podemos dar un susto de verdad a los poderosos. Todo es posible. Podemos, con un 20,94%, rehacer 5. Entra Podemos en el Parlamento, realmente es una de las noticias más destacadas de la noche, que consigue 5 representantes. La noche del 25 de mayo, los privilegiados sintieron un ligero temblor y se asustaron. Desde entonces, muchos expertos se preguntan cuál es el secreto de Podemos. Pues bien, nuestro secreto es bien sencillo y no tiene nada de secreto. Podemos somos gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Heroísmo cotidiano. Pueblo que no pide permiso ni perdón por ser ese pueblo. Y eso no se copia ni se imita. No hay que estar con la ciudadanía, hay que ser ciudadanos en lugar de casta.
Ciudadanos sin tarjetas negras en el bolsillo, ciudadanos sin miedo ni resignación. Por eso Podemos tiene cientos de miles de caras y millones más de caras que están por venir. Por eso la campaña del miedo contra nosotros no está funcionando, porque Podemos es mi madre, es nuestros compañeros de trabajo, es nuestro vecino. Somos una mayoría en formación que viene de muchas procedencias y que decide cambio. El pueblo no tiene miedo de sí mismo, no nos da miedo ser soberanos. En nuestro corto pero intenso recorrido hasta aquí, hemos podido conocer cientos y cientos de comportamientos heroicos, comprometidos, altruistas, valientes y hermosos. Estamos llenos de imprescindibles, de gente que no preguntó para poner su inteligencia y sus manos, que no dudó en dar un paso al frente, que no esperó para sumarse. Hemos conocido gente que fue despedida por ser de Podemos, pero también gente que brindó su pequeño local comercial al círculo local, gente que dio todo su cariño, gente que fue agredida o amenazado por su compromiso con el pueblo. Recorrió gente que ideó iniciativas magníficas y gente que se recorrió solo calles y avenidas para acercar Podemos a su pueblo. Gente que pegó carteles quitándose horas de sueño, que puso mesas informativas en la plaza de su pueblo, lloviese o tronase. Gente que cuando vino la campaña del miedo que despliega ahora la casta, se mantuvo firme y explicó una y mil veces que el sentido común solo aterra a los sinvergüenzas. Gente que concilió su vida familiar con la actividad política. Gente que fue multada y acosada por reunirse, por no quedarse en casa. A toda esta gente, a todos vosotros, militantes, ciudadanos, lo mejor de Podemos, gracias. Gracias por hacer, gracias por estar, gracias por no desfallecer. Hoy os queremos hacer un homenaje y me permitiréis que diga, nos queremos hacer un homenaje a todos nosotros. Hoy queremos honrar a toda esa gente, a la que está aquí y también a la que no está, bien sea porque está trabajando o por no tener trabajo, por estar cumpliendo obligaciones, por no tener recursos o por haber sido expulsada de su país por culpa de unas políticas de la casta. A toda esta gente que nos ve por streaming, un sentido abrazo. El homenaje se lo queremos dedicar en concreto a unos compañeros que son símbolo de la resistencia frente a la injusticia. A los miembros del Círculo Podemos de Úbeda en Jaén, el alcalde le debe tener miedo a la ciudadanía, porque les ha mandado a multar por reunirse en un parque. En vosotros, compañeros del Podemos de Úbeda, nos vemos todos reflejados. Nos vemos reflejados todas las personas luchadoras que vivimos la represión y por eso que hemos sufrido todos esos obstáculos, os queremos dar las gracias por vuestro compromiso y vuestra tenacidad. Queremos decir que sois nosotros y que nosotros somos vosotros. Os queremos dar un abrazo fraterno y solidario y os queremos prometer que si vosotros no desfallecéis, ninguno de los que estamos aquí lo haremos tampoco. A quienes nos estáis viendo o nos veréis más tarde, a todos los que habéis derrochado valentía, energía y creatividad, a todos los que no os habéis hecho sentir orgullosos de ser de Podemos, a todos los que nos ensancháis la sonrisa con vuestro ejemplo, mirad a vuestro alrededor, mirad este palacio lleno de compañeros y de compañeras, sabed que nunca más nadie que luche va a estar solo y sabed que vamos a ganar. ¡Sí se puede! 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 Muchas gracias. Me vaya a permitir que recuerde unas palabras de Miguel de Unamuno que decía: cuando busquemos la grandeza y la esencia de un pueblo, no la busquemos en los grandes hechos, busquémosla en los problemas cotidianos y en la vida de la gente corriente.
Busquemos la grandeza de Podemos precisamente ahí, porque Podemos está consiguiendo que muchos pueblos de España, pequeños, grandes y medianos, gentes de todas las edades, se junten en las plazas, en los parques, para hablar de sus problemas cotidianos, para intentar buscarle soluciones colectivas. Y eso es hacer política y democracia con mayúsculas. Y todo eso, a pesar de que a veces, como en el caso de Úbeda, nos encontramos con alcaldes casposos y castosos que intentan impedirnos el ejercicio de la democracia. Desde el Círculo de Úbeda y en nombre de todos nuestros compañeros y compañeras, gracias por la solidaridad de todos. ¡Podemos! Lo que estamos intentando es construir un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que temen? Temen a vosotros. Para que haya un cambio real, para que haya un cambio profundo. Porque el poder no tiene miedo a la izquierda ni a las ideologías, tienen miedo al pueblo, tienen miedo a la gente. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Exactamente eso es lo que estamos intentando construir. En eso existe Podemos. A nuestro pueblo no se le maltrata, a nuestro pueblo no se le desahucia, a nuestro pueblo no se le roba, a nuestros mayores no se les estafa con las preferentes. ¿Cómo no nos van a tener miedo si saben que nosotros vamos a meter en la cárcel a toda esa cuerda de sinvergüenzas? Tenemos que cambiarlo y convertir un sistema en el que las personas sean lo primero. Haciendo más barato el despido se ha despedido a más gente. Se suponía que recortando íbamos a salir de esta. En la realidad, recortando a la gente es más pobre y por tanto consume menos y por tanto se asfixia más la economía. Vamos a demostrar que los ciudadanos, cuando estamos hartos, cuando estamos indignados, sabemos que podemos organizarnos y que podemos disputarles el poder en las instituciones. Podemos dar un susto de verdad a los poderosos. Todo es posible. Podemos, con un 6,24%, habría obtenido 5. Entra Podemos en el Parlamento, realmente es una de las noticias más destacadas de la noche, que consigue 5 representantes.